Página 11. Overshoot de William R. Catton, Jr., 1982. The Ecological Basis of Revolutionary Change. Prólogo de Stuart L. Udall. Expectativas ilimitadas. Los estadounidenses salimos de la Segunda Guerra Mundial fascinados por los milagros de la ciencia, firmes en nuestra fe en que las mismas mentes que habían desvelado los secretos del átomo podían resolver cualquier problema físico y, sobre todo, convencidos de que la era atómica había resuelto de una vez por todas cualquier problema de suministro energético futuro. Una breve generación después, incluso después de que el embargo petrolero árabe expusiera nuestra creciente dependencia del petróleo importado, nos aferramos al mito de la solución tecnológica. Se llamaba Proyecto Independencia. ¿Recuerdan? Nuestros científicos, aún imaginábamos con cariño, desarrollarían los medios para que Estados Unidos fuera autosuficiente energéticamente, para 1980. Comentario. ¿Le conviene a las grandes empresas petroleras que se desarrolle la energía nuclear con meros fines energéticos? Las grandes empresas petroleras enfrentan un dilema frente al desarrollo de la energía nuclear con fines meramente energéticos. Por un lado, la expansión de la nuclear representa una competencia directa en el mercado de generación eléctrica, reduciendo la necesidad de combustibles fósiles para producir energía. En países como Francia, donde más del 70% de la electricidad proviene de plantas nucleares, la demanda de petróleo para generación eléctrica es prácticamente nula. Este escenario erosiona el poder de las petroleras en un sector clave. Por otro lado, el petróleo sigue siendo dominante en transporte, petroquímica y calefacción, áreas donde la nuclear no compite directamente. Las grandes compañías han aprendido a diversificar. Algunas invierten en gas natural, energías renovables e incluso en proyectos nucleares, buscando mantener influencia en la transición energética. Además, el desarrollo nuclear requiere una fuerte inversión estatal y regulación, lo que limita su expansión en comparación con el petróleo, que se comercializa globalmente con mayor flexibilidad. En términos ambientales, la energía nuclear se presenta como limpia frente al cambio climático, debilitando el discurso de las petroleras que intentan justificar su permanencia. Sin embargo, los riesgos de accidentes y residuos radiactivos han frenado su aceptación social, lo que indirectamente favorece a los combustibles fósiles. En conclusión, a las petroleras no les conviene un desarrollo masivo de la energía nuclear, pues amenaza su hegemonía en la generación eléctrica y refuerza la narrativa de transición hacia fuentes no fósiles. Su estrategia ha sido resistir, retrasar o cooptar el cambio, asegurando que, incluso en un mundo con alternativas, el petróleo siga siendo indispensable. El autor escribe: desde la perspectiva sobria de hoy, puede resultar difícil recordar que la idea de recursos ilimitados, de energía atómica gratuita que eliminaría la escasez de recursos en cualquier lugar de la Tierra al permitir, en última instancia, sintetizar todo lo necesario, fue aceptada universal y entusiastamente por los estadounidenses a mediados de siglo. Todo lo teóricamente posible parecía técnicamente factible. Bastaba con que los ingenieros solucionaran los problemas. Todo lo técnicamente factible también sería, en última instancia, económicamente asequible. Gracias a la energía barata, la expansión económica ilimitada y la industrialización global parecían ser objetivos racionales. Todo esto parecía ofrecer una respuesta concluyente a los argumentos de los pesimistas neomalthusianos. La creencia de que los límites a la actividad humana se habían eliminado o pronto se eliminarían inspiró predicciones eufóricas. Llegamos a esperar un flujo de bienes, máquinas e innovaciones técnicas que elevaría el nivel de vida en todas partes. La comunidad empresarial creía que, si se conseguían fondos suficientes para la investigación y el desarrollo, no habría límites a lo que la tecnología podía hacer. La única forma segura de tener una economía sana parecía ser mediante un rápido crecimiento económico orientado a modos de producción que consumían cantidades cada vez mayores de energía. La primera conferencia Átomos para la Paz se celebró en Ginebra a finales de 1955, y expertos entusiastas de los países del Club Atómico expusieron sus planes para la expansión de la energía nuclear. El primer libro que buscó proporcionar una hoja de ruta para la era de la supertecnología fue Los próximos 100 años, preparado en 1957 por el reconocido geoquímico Dr. Harrison Brown y algunos de sus colegas de Caltech. Fue el resultado de una serie de seminarios con ejecutivos de 30 de las corporaciones más grandes del país. Impulsados por la promesa de una energía inagotable,
Los autores presentaron esta visión de lo que llamaron una emergente civilización técnico-industrial. Si logramos evitar la guerra termonuclear en las próximas décadas, y si las zonas actualmente subdesarrolladas del mundo logran llevar a cabo programas de industrialización exitosos, nos acercaremos al momento en que el mundo estará completamente industrializado. Y a medida que avanzamos por este camino, procesaremos minerales de menor calidad, hasta que finalmente nos sustentemos con materiales obtenidos de las rocas de la corteza terrestre, los gases del aire y las aguas de los mares. Comentario. La conferencia Átomos para la Paz y el optimismo de Harrison Brown en los próximos 100 años son, vistos desde hoy, un monumento a la ingenuidad. Hablar de una civilización técnico-industrial sustentada en minerales de baja calidad, gases del aire y aguas del mar suena como un sueño de laboratorio desconectado de la brutal realidad geopolítica. La ilusión era creer que el desarrollo nuclear y la industrialización global se darían en un marco de cooperación pacífica. Pero la historia muestra lo contrario. Las potencias dominantes jamás han renunciado a la voracidad de sus intereses estratégicos. La energía nuclear no se desplegó como herramienta de paz, sino como arma de poder. Cada reactor civil está rodeado de sospechas militares. Cada programa energético es también un programa de influencia. Pensar que los países pobres podrían industrializarse bajo un esquema equitativo era ignorar que las grandes potencias usan la tecnología como palanca de dominación. La promesa de energía inagotable se convirtió en un instrumento para reforzar jerarquías globales, no para democratizar el bienestar. La crítica brutal es clara. Átomos para la Paz fue propaganda, no proyecto humanista. La visión de Brown y sus colegas era un espejismo académico que no consideraba la codicia imperial. La industrialización mundial nunca fue un camino compartido, sino un campo de batalla donde los poderosos dictan las reglas y los débiles pagan el precio. La civilización técnico-industrial no emergió como utopía, sino como extensión de la misma lógica de saqueo que sostiene imperios. El autor escribe: para entonces, la industria minera como tal habrá desaparecido hace mucho tiempo y habrá sido reemplazada por vastas plantas químicas integradas y multipropósito, abastecidas por roca, aire y agua de mar, de las que fluirá una multiplicidad de productos, que abarcan desde agua dulce hasta energía eléctrica, combustibles líquidos y metales. Se creía que el principal obstáculo para la obtención de este recurso, el dorado, no era la escasez de recursos, ni la amenaza de la superpoblación, sino la falta de suficientes científicos e ingenieros capacitados para construir y mantener las maravillas tecnológicas que necesitan los países en desarrollo. Una expresión más de lo que alguien más tarde denominó el optimismo dorado de la década de 1950 se encontraba en los informes del panel Rockefeller publicados en 1959 y 1960. Estos estudios se elaboraron con la guía de hombres como Dean Rusk, Henry Kissinger y Arthur Burns, y fueron tratados por la prensa como libros blancos no oficiales sobre el futuro de Estados Unidos. Los expertos de Rockefeller respaldaron la hipótesis de la supertecnología con estas palabras: nuevas tecnologías, procesos de extracción más eficientes, nuevos usos pueden abrir nuevos mundos. Incluso ahora podemos vislumbrar un futuro en el que, mediante el uso del átomo dividido, nuestros recursos de energía y materias primas serán ilimitados. Comentario. La visión de los años 50 sobre un futuro de plantas químicas capaces de extraer energía y materiales ilimitados de roca, aire y agua de mar nunca se concretó porque estaba construida sobre un optimismo ingenuo que ignoraba la dinámica real del poder mundial. Se pensaba que el obstáculo era la falta de ingenieros, cuando en realidad el verdadero freno ha sido la voracidad geopolítica de potencias dominantes. La dependencia del petróleo persiste porque es un recurso estratégico, fácil de transportar, comerciar y usar como arma política. Las guerras en Medio Oriente, las tensiones en Ucrania o las disputas en el mar de China Meridional muestran que el petróleo y el gas siguen siendo el eje de la dominación global. Ninguna potencia ha estado dispuesta a renunciar a esa palanca de control, aunque existan alternativas tecnológicas. La energía nuclear, presentada como solución, quedó atrapada en el dilema militar. Cada reactor civil es sospechoso de ser un paso hacia armas atómicas. Eso ha limitado su expansión y reforzado la dependencia fósil. Además, los costos, riesgos y residuos nucleares han servido de excusa para mantener el petróleo como opción práctica. En conclusión, lo que no previeron los informes Rockefeller ni los entusiastas de Átomos para la Paz fue que la tecnología nunca se desarrolla en un vacío.
se despliega en un mundo gobernado por intereses imperiales. Por eso seguimos atrapados en una dependencia primitiva del petróleo, que no es técnica sino política, y que continúa siendo causa de guerras y sometimiento global. Política de aspirar a lo alto. En 1962, un comité especial de la Academia Nacional de Ciencias elaboró un informe para el presidente Kennedy con recomendaciones para una nueva política de recursos naturales. Este informe, en tono optimista, exigía una reorientación fundamental del enfoque estadounidense sobre los recursos y afirmaba que los nuevos avances científicos habían brindado a la humanidad el potencial de proporcionar aumentos drásticos en energía y alimentos. El reactor reproductor se consideraba algo ya logrado. El dominio de la fusión atómica controlada se consideraba probable en un periodo de 10 a 30 años. El panel aconsejó a Estados Unidos abandonar la filosofía de conservación de recursos escasos, recomendada una década antes por la Comisión Pali al presidente Truman, y adoptar una política descrita como la gestión inteligente de la abundancia. Fue un estudio histórico, y sus recomendaciones fueron unánimes. Consolidó el consenso sobre la tecnología e insinuó que, si nos quedábamos sin petróleo, mineral de hierro o cualquier otro mineral, la tecnología pronto presentaría un sustituto mejor y más económico. Se podría actuar con libertad y consumir petróleo y otros recursos sin tomar precauciones. Estos hallazgos tuvieron una poderosa influencia en nuestros líderes nacionales y sus percepciones. Esta influencia se hizo evidente en el entusiasmo y los objetivos extravagantes del periodo que más tarde llamamos los años 60 en alza. Aspiramos demasiado alto porque confiábamos en las garantías de los tecnólogos de que vivíamos en una época en la que no había problemas, solo soluciones. Esta creencia en una ciencia omnipotente moldeó los esfuerzos y las expectativas, tanto en Washington como en el país en su conjunto. Comentario. La política descrita en el informe de 1962 es un ejemplo brutal de irresponsabilidad política disfrazada de optimismo tecnológico. Se abandonó la filosofía de la conservación para abrazar la ilusión de una gestión inteligente de la abundancia, como si los recursos fueran infinitos y la ciencia pudiera resolver cualquier límite. Esa visión no solo fue ingenua, fue peligrosa, legitimó el consumo desenfrenado de petróleo y minerales, alentó la dependencia de combustibles fósiles y sembró la idea de que no había problemas, solo soluciones. La irresponsabilidad radica en que los líderes aceptaron estas promesas sin cuestionar las consecuencias. Creyeron que la fusión nuclear estaría disponible en pocas décadas, que los sustitutos tecnológicos aparecerían mágicamente, y que la explotación ilimitada no tendría costos. Esa fe ciega en la omnipotencia de la ciencia moldeó políticas nacionales y globales, pero ignoró la realidad de la geopolítica y la voracidad de las potencias. Las potencias dominantes no han buscado gestionar la abundancia, sino apropiarse de recursos estratégicos, provocando guerras y crisis energéticas. El resultado es evidente. Seguimos atrapados en la dependencia primitiva del petróleo, con conflictos armados y devastación ambiental como consecuencia directa de aquella irresponsable confianza en promesas tecnológicas. El informe de 1962 no fue una guía visionaria, fue un acto de negligencia histórica que alimentó el mito del progreso, del desarrollo ilimitado y dejó al mundo expuesto a la codicia imperial y al colapso ecológico. El autor escribe: mi Departamento del Interior reflejaba el optimismo general sobre la tecnología. Una de las principales investigaciones del Departamento del Interior en la década de 1960 fue la desalinización del agua. Estábamos seguros de que, tarde o temprano, un avance técnico haría posible convertir los desiertos del mundo en huertos de regadío. Sin embargo, los programas del Departamento del Interior eran un mero espectáculo secundario. Todos, al parecer, tenían un espectáculo llamativo. Los físicos e ingenieros de la Comisión de Energía Atómica gastaron cientos de millones de dólares en sus proyectos favoritos, como el Plapsare, para usar explosiones atómicas para construir puertos, aumentar la producción de gas natural y preparar la excavación del nuevo Canal de Panamá. Ingenieros aeroespaciales y gerentes de armamento del Pentágono se ofrecieron a demostrar cómo su método de análisis de sistemas podía utilizarse para resolver los problemas de las ciudades. Comentario. La ignorancia que destila este pasaje es grotesca. Creer que bastaba con desalinizar el agua del mar para convertir desiertos en vergeles, o que se podía remodelar la geografía con explosiones atómicas, revela una mentalidad infantil disfrazada de ciencia.
Es la arrogancia de una época que confundió espectáculo tecnológico con soluciones reales. La desalinización, presentada como panacea, ignoraba los costos energéticos, los impactos ecológicos y la inviabilidad de escalar semejantes proyectos. Era más un sueño de laboratorio que una política seria. Y lo del programa Plapsare es aún más delirante. Usar bombas nucleares para abrir puertos o excavar canales, como si la radiación y la devastación fueran simples efectos colaterales. Esa ingeniería atómica era un acto de irresponsabilidad disfrazado de progreso, un carnaval de tecnócratas jugando con fuego. Los políticos exudan tremenda ignorancia, pero ellos son los que toman decisiones avaladas por sus patrocinadores industriales. Lo mordaz aquí es que estos proyectos no eran marginales. Se gastaron cientos de millones de dólares en fantasías que nunca tuvieron sentido práctico. Mientras tanto, los problemas reales, agua potable, urbanización, desigualdad, quedaban relegados. La fe ciega en que la tecnología podía resolverlo todo convirtió a los líderes en cómplices de un optimismo suicida. La crítica brutal es inevitable. Esta gente confundió poder con sabiduría, y su ignorancia fue peligrosa. No estaban diseñando futuro, estaban jugando a ser dioses con herramientas que podían destruir el planeta. La desalinización y las explosiones nucleares como soluciones geográficas son símbolos de una época que prefirió la ilusión del espectáculo a la responsabilidad política y científica. El autor escribe: pero el espectáculo más emocionante en la cuerda floja de la gran tecnología fue el programa Apolo. Cada vuelo exitoso era visto por una gran audiencia, y cada hazaña parecía certificar la omnipotencia de la tecnología estadounidense. En retrospectiva, ya podemos ver que estos vuelos se convirtieron en algo más que brillantes exhibiciones de ingeniería. Fueron viajes de la imaginación, viajes que nos llevaron a un viaje de placer con expectativas extravagantes. Es fácil fijar la fecha exacta en que nuestra euforia alcanzó su cenit. Fue la semana de julio de 1969, cuando los astronautas caminaron sobre la Luna. Celebramos este triunfo con una mezcla de asombro y autocomplacencia. El presidente Nixon proclamó que era la semana más grandiosa desde la creación de la Tierra. Un funcionario de la NASA opinó que la hazaña demostraba que éramos dueños del universo. Esto demuestra que podemos hacer lo que decidamos, concluyeron los estadounidenses tras este evento culminante. Pero la década de 1970 no fue tan propicia para las grandes tecnologías ni para los defensores de la doctrina de la mente humana. De hecho, fue una década de desilusión, de promesas incumplidas y acontecimientos inesperados. El resultado de Vietnam fue un revés para quienes asumieron que la superioridad técnica en armas garantizaría la victoria sobre una nación agraria. La reaparición de las hambrunas en África y Asia nos recordó que la ciencia aún no había encontrado la manera de alimentar a un mundo en rápido crecimiento. El embargo petrolero y la escasez de gas natural nos conmocionaron al darnos cuenta de que aún no teníamos sustitutos para nuestras menguantes reservas naturales. Fue un síntoma de la desilusión general que el orgulloso podemos hacer lo que decidamos de 1969 fuera reemplazado por el lamento quejumbroso, pero si pudimos poner hombres en la luna, ¿por qué no podemos? Estos acontecimientos sugieren que es necesaria una reorientación importante si queremos afrontar un dilema energético que amenaza con paralizar a nuestro país. Si la era atómica parece haber sido una época de sobreestimación, es vital que pongamos la tecnología en perspectiva y comprendamos mejor sus fortalezas y sus limitaciones. Esto implicará una reevaluación de las contribuciones de la tecnología y del petróleo barato al progreso de la posguerra. Esta indagación podría cuestionar, por ejemplo, la afirmación de que la Revolución Verde es un triunfo monumental de la ciencia y la tecnología. ¿Cuánto del aumento de nuestra productividad agrícola se debe a la ciencia y cuánto al petróleo barato, a la superioridad de los suelos estadounidenses y al clima favorable de los últimos años? Es innegable que los avances científicos en agronomía, genética vegetal, control de malezas y plagas, y nuevos conocimientos sobre la aplicación de fertilizantes y la mecanización de la agricultura han contribuido sustancialmente a la producción agrícola. Pero el petróleo, que era engañosamente barato, ha desempeñado un papel fundamental en alimentar esta ilusión de abundancia perpetuamente expandible. Ha suministrado combustible para bombas de agua, plantas de procesamiento y maquinaria agrícola, y ha servido como materia prima económica para fertilizantes, herbicidas e insecticidas.
Diversos estudios ya han demostrado que la industria alimentaria y de fibras es el mayor consumidor de energía de este país, por lo que deberíamos abandonar la pretensión de que nuestro éxito agrícola se debe únicamente a la ciencia y la tecnología. Comentario. El futuro que se avecina con el consumo desmedido de combustibles fósiles es apocalíptico. La dependencia irracional del petróleo y el gas no solo agota reservas finitas, sino que arrastra consigo la estructura entera de la civilización moderna. La agricultura, sostenida por fertilizantes derivados del petróleo y maquinaria dependiente del diésel, colapsará cuando los costos energéticos se disparen. Los campos se volverán improductivos, y el hambre masiva será inevitable. Al ser más caro el rubro agrícola, viene la escasez y la inflación, la hambruna, que siempre está acosando a la humanidad. La industria, que se alimenta de plásticos, químicos y energía fósil, se paralizará. Las cadenas de suministro globales se romperán, y fábricas enteras quedarán como esqueletos oxidados. El transporte, columna vertebral del comercio y la movilidad humana, se convertirá en un lujo: aviones en tierra, barcos inmovilizados, carreteras vacías. La globalización se desmoronará en cuestión de años. Incluso la medicina, que depende de derivados del petróleo para producir fármacos, jeringas, equipos y logística hospitalaria, se verá devastada. La salud pública retrocederá siglos, y enfermedades antes controladas volverán a propagarse sin freno. El consumo exagerado de fósiles no solo destruye ecosistemas y clima, sino que arrastra consigo la infraestructura vital de la humanidad. El resultado será un mundo fragmentado, con guerras por recursos, hambrunas, migraciones masivas y el colapso de la ilusión de progreso. La civilización industrial, sostenida por petróleo barato, se convertirá en ruinas. Todo esto que digo, es un escenario terrible, pero puede llevar décadas o generaciones para que paulatinamente suceda. El autor escribe: es igualmente instructivo analizar con nuevos ojos el transporte, otro sector supuestamente escenario de los mayores logros de la ingeniería. Una vez más, la evidencia disponible sugiere que se han sobreestimado las contribuciones de la tecnología, mientras que se ha subestimado el papel del petróleo barato. Desde Henry Ford y los hermanos Wright, la maestría técnica ha sido parte del éxito estadounidense en el transporte. Se han alcanzado logros notables en el diseño y la fabricación de automóviles, camiones, aviones y cohetes. Pero, ¿cuánto de esto habría sido posible si Estados Unidos no hubiera sido un país rico en petróleo? Podríamos haber creado ciudades enormes y extensas y un sistema de transporte centrado en el automóvil si no hubiéramos contado con la generosa provisión de combustible económico. No fueron solo los avances en la tecnología de oleoductos lo que hizo posible que los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey consumieran gas natural de Texas en sus hogares. Fue la abundancia de gas natural que existió en su momento. Tampoco fue solo la habilidad de los ingenieros aeroespaciales lo que permitió el florecimiento de nuestro transporte aéreo. El petróleo baratísimo lo hizo todo volador. Regreso de un viaje de ego. Estados Unidos se ha jactado durante 3 décadas de la magia de sus tecnólogos. Toda la evidencia sugiere que hemos exagerado constantemente las contribuciones del genio tecnológico y subestimado las de los recursos naturales. Los mitos son difíciles de erradicar, pero la evidencia de nuestro exceso de capacidad se acumula a diario. Como descubrió el presidente Carter, no es fácil convencer a un país condicionado a creer que todo problema tiene una solución técnica y persuadir a sus ciudadanos de que se ha vuelto necesario un cambio radical de orientación. Sin embargo, una cosa es ahora obvia: para aceptar el duro camino del austero y los sacrificios, primero debemos reducir nuestro optimismo tecnológico. Necesitamos, en resumen, algo que perdimos en nuestra prisa por rehacer el mundo: un sentido de los límites, una conciencia de la importancia de los recursos de la Tierra. Quizás en ningún otro momento de la historia de la humanidad haya existido una necesidad más apremiante de reexaminar las suposiciones públicas y cambiar las expectativas nacionales. Overshot es un libro que contribuye a esta tarea vital. Como demuestra William Catton, la larga experiencia de la humanidad ha incluido numerosos esfuerzos exitosos para ampliar la capacidad de carga humana de este planeta. La historia convencional no nos ha permitido percibir la verdadera importancia de este patrón ni la verdadera naturaleza del dilema al que nos enfrentamos. Desafortunadamente, la historia no se ha escrito en lenguaje ecológico. Ni los escritores ni los lectores de la historia han tenido la costumbre de pensar en capacidad de carga, nichos,
simbiosis o sobrecapacidad. Comentario. El ser humano llega, se reproduce, arrasa con los recursos, aniquila flora y fauna y luego se retira a otro lugar para seguir depredando, sin conciencia. El autor escribe: las ampliaciones anteriores de la capacidad de carga humana se lograron, como Catton deja claro desde el principio, desplazando a otras especies. Las tribus humanas se apropiaron para uso humano de porciones del potencial vital de la biosfera que, de otro modo, habrían sustentado otras formas de vida. Ese proceso de desplazamiento no podía continuar indefinidamente. Con el tiempo, nos quedamos sin competidores desplazables. Los continuos esfuerzos de apropiación habrían sido, en ese caso, a expensas de las especies de plantas y animales de las que, conscientemente o no, dependíamos simbióticamente. Esta es una de las razones por las que los recientes esfuerzos de nuestro gobierno, y de otras naciones y organismos internacionales, para proteger a las especies en peligro de extinción han sido más que una simple indulgencia en la hipersensibilidad estética. Como verá el lector de este libro, las expansiones más recientes de los nichos humanos por parte del hombre se han logrado mediante un método muy diferente. En lugar de desplazar a las especies competidoras, hemos estado utilizando tecnología cada vez más potente para agotar las reservas geológicas de energía y materiales que no se renuevan en un ciclo estacional de crecimiento orgánico. Durante un tiempo, esta reducción permitió a los afortunados seres humanos de las sociedades más desarrolladas disfrutar de la vida al máximo, sin importarles la suerte de las próximas generaciones. Catton muestra por qué la exuberante expansión de la población y las actividades humanas para aprovechar los aumentos necesariamente temporales de los nichos humanos fue una trágica forma de progreso, y por qué este egocentrismo tecnológico significa que el futuro nos depara no solo una lamentable estabilización del crecimiento económico, sino una perspectiva amenazante de desindustrialización y declive poblacional. Pone de relieve las características seductoras de los avances tecnológicos pasados que atrajeron a la humanidad a esta trampa. Muestra cómo nuestros sirvientes tecnológicos se han convertido ahora en nuestros competidores, compitiendo con nosotros por suministros limitados de aire respirable y agua potable. Explica las consecuencias que han sufrido las poblaciones de otras especies que sobrepasaron la capacidad de carga de su hábitat. Proporciona evidencia para concluir que esta es la naturaleza del dilema al que nos enfrentamos los humanos y deja claro que ya no podemos confiar a la ligera en la singularidad humana para que nos rescate. La singularidad humana, que nos ha permitido tener un impacto ambiental tan colosal, se ha convertido en parte del problema, en lugar de una solución segura. Comentario. El mundo consume actualmente alrededor de 102 millones de barriles de petróleo al día, una cifra que refleja la dependencia absoluta de los combustibles fósiles para sostener la agricultura, la industria, el transporte y la medicina. Sin embargo, las nuevas reservas descubiertas cada año son mínimas en comparación. Apenas unas decenas de hallazgos, la mayoría pequeños y de difícil explotación. Esto significa que estamos quemando petróleo mucho más rápido de lo que lo reemplazamos, erosionando la seguridad energética global. La situación se agrava al sumar la escasez de agua dulce. Cada año se pierden cientos de miles de millones de metros cúbicos de agua por sobreexplotación, contaminación y cambio climático. La agricultura, que consume cerca del 70% del agua disponible, se encuentra en riesgo crítico. Sin agua, los fertilizantes derivados del petróleo y la maquinaria agrícola no sirven de nada, los campos se volverán estériles. La industria y el transporte dependen tanto del petróleo como del agua. Las fábricas requieren energía fósil y agua para procesos químicos. Los barcos y aviones necesitan combustibles fósiles para mover mercancías y personas. Incluso la medicina moderna depende de derivados del petróleo para producir fármacos y de agua para mantener la higiene hospitalaria. La conclusión es alarmante. El consumo actual de petróleo no es sostenible y las nuevas reservas no alcanzan para equilibrar la balanza. Sumado a la crisis del agua dulce, el panorama es de colapso sistémico. Sin petróleo barato y sin agua suficiente, la agricultura se paralizará, la industria se detendrá, el transporte se fragmentará y la medicina retrocederá siglos. El mito del progreso ilimitado se derrumbará bajo el peso de su propia voracidad. Pero si uno habla sobre esto con amigos o conocidos, consideran que esto es opinión conspiranoica o apocalíptica. Los hechos, ahí están afuera, en su cauce. El autor escribe:
Algunos seguiremos esperando que el futuro de la humanidad sea menos sombrío de lo que Catton percibe. Quienes están capacitados para trabajar en soluciones parciales a problemas que parecen insolubles, y todos deberíamos esperarlo, continuarán su labor. Pero incluso los optimistas más incorregibles pueden beneficiarse de la lectura de este llamado a afrontar el futuro con realismo. Catton demuestra que, incluso en nuestro actual impas, esto se puede lograr con determinación. Insiste en que una conciencia realista de nuestra situación ecológica y de nuestra propia naturaleza, junto con la valentía basada en un recuerdo genuinamente apreciativo de nuestra herencia, son la mejor manera de prepararnos para adaptarnos al futuro incierto que nos deparan nuestros éxitos pasados. Comentario colapsista. Si la población mundial continúa creciendo al ritmo actual, el consumo energético, alimentario y sanitario no podrá reducirse. Al contrario, se disparará. Cada nuevo habitante implica más demanda de petróleo, gas, electricidad, agua, alimentos y medicamentos. El planeta ya muestra signos de agotamiento. Los suelos pierden fertilidad, el agua dulce escasea, los océanos se contaminan y las reservas de petróleo se consumen más rápido de lo que se descubren. La agricultura depende de fertilizantes derivados del petróleo y de agua abundante. Sin ambos, la producción de alimentos se desploma. La industria requiere energía constante y materias primas que cada vez son más difíciles de obtener. El transporte global, que mueve mercancías y personas, está atado al petróleo barato. Cuando los precios se disparen, las cadenas de suministro se romperán. Incluso la medicina moderna, que depende de derivados petroquímicos y de sistemas logísticos globales, quedará paralizada. El colapso mundial no es una hipótesis remota, es una trayectoria. Si el consumo sigue creciendo sin control, el choque entre demanda infinita y recursos finitos será inevitable. Los primeros síntomas ya están aquí: crisis energéticas, sequías extremas, guerras por recursos, migraciones masivas. La pregunta no es si habrá colapso, sino cuándo. Con las tendencias actuales, muchos analistas advierten que en las próximas 2 a 3 décadas veremos un deterioro acelerado, escasez de alimentos, conflictos por agua, y un sistema económico incapaz de sostener a miles de millones de personas. El mito del progreso ilimitado se derrumbará bajo el peso de la sobrepoblación y la voracidad energética. El colapso será el resultado lógico de haber ignorado los límites planetarios. Interlocutor, debido a tu opinión fatalista anterior, ¿consideras necesario que se controle la cantidad de hijos que tenga cada pareja o que ya no se invierta en alargar la vida de las personas? Tu planteamiento toca un tema delicado y de enorme carga ética. Es un ejemplo de lo que no debe aplicarse en ningún momento de la civilización. La idea de controlar la cantidad de hijos por pareja o de no invertir en prolongar la vida humana surge precisamente de la desesperación frente al colapso ecológico y energético que se vislumbra. Sin embargo, lo que revela es la irresponsabilidad política y social de haber llegado a este punto. Se ha permitido que el consumo desmedido y la sobrepoblación avancen sin límites, y ahora las soluciones parecen drásticas, casi distópicas. Históricamente, los intentos de imponer controles de natalidad desde arriba han derivado en abusos, desigualdades y violaciones de derechos humanos. La raíz del problema no es que las personas tengan hijos, sino que los sistemas económicos y políticos han fomentado un modelo de crecimiento infinito en un planeta finito. Culpar a la población es una salida fácil, pero el verdadero motor de la crisis es la voracidad de las élites y de las grandes potencias que consumen recursos a un ritmo desproporcionado. En cuanto a prolongar la vida, la paradoja es evidente. Invertimos miles de millones en extender unos años más la existencia, mientras millones carecen de agua, alimentos o atención médica básica. La pregunta no es si debemos dejar de invertir en longevidad, sino si podemos reorientar esos recursos hacia garantizar condiciones dignas para todos. Lo alarmante es que, si no se toman medidas estructurales, redistribución de recursos, transición energética real, gestión del agua, el colapso será inevitable en pocas décadas. La humanidad se enfrenta a una disyuntiva: seguir alimentando ilusiones tecnológicas o aceptar límites y reorganizar la vida colectiva. La brutal verdad es que sin cambios socioeconómicos y distribución de la riqueza profundos, ni controlar nacimientos ni prolongar vidas podrá evitar el derrumbe. ¿Acaso las élites económicas estarán dispuestas a ceder? ¿Los países devoradores de recursos energéticos querrán reducir su demanda de energía? A lo largo de la historia humana,
Nunca ha sucedido que los altos potentados se presten a mejorar la vida de sus siervos y mejor prefieren el disturbio, el desorden social. Solo tomemos algo en cuenta. En una tierra sin niños, la decadencia es inminente. Quítale los niños a cualquier especie, y el siguiente paso es la ruina, el retroceso en todos los sentidos, aun cuando no haya extinción. Página 18.